Bueno, continuando, se me paró la grabación, pero ya seguimos. Bueno, continuando, pues entonces nos quedamos en la máquina como paralelo, pues y dijimos que, bueno, se presentan básicamente las mismas variables, sí, las mismas variables, y pues presentamos también la ecuación como generador y como motor. Se puede apreciar que esta suma de resistencias, que también se ha presentado en las ecuaciones anteriores, como se puede ver aquí se modifica porque como está en serie, también está incluida la resistencia de campo. Acá también se puede apreciar, acá también. Entonces, de esa manera tenemos aquí básicamente esas suma de resistencias que cuando ya haremos los ejercicios, para la práctica se consideran que es una sola resistencia. No dan toda la resistencia, no dan simplemente una sola que va a ser una resistencia, por así decirlo, encapsulada, donde va a representarme toda esa caída de tensión. Entonces, si te quieren ninguna pregunta, voy a continuar con los circuitos equivalentes para posteriormente hacer ejercicio sobre este tema, que es muy importante. Sí, listo. Bueno, se presenta también aquí el circuito equivalente de la máquina Shunt en paralelo, como se puede apreciar ahí. ¿Sí? Vemos ahora sí, como les explicaba, que la corriente de armadura, que es esa corriente que va hacia allá, va a ser la suma de dos componentes, de la corriente IL y la corriente IF. Bueno, pues también se cumple la ley de Kirchhoff con esta, básicamente, con esta malla más externa, porque incluye a BT y a E sub A. Entonces tenemos que el voltaje terminal va a ser igual a qué cosa, a EA menos esta caída de tensión que se encuentra. De igual manera, hay la corriente de campo, que va a ser el voltaje terminal, sí, sobre, básicamente, si este voltaje está acá, ¿sí? Este capacitor, este inductor en estado estable se comporta como un cortocircuito. Por tanto, la caída de tensión simplemente va a ser en este reóstato que va a tener un valor fijo para cada ejercicio. ¿Sí? Entonces va a ser un valor distinto. Entonces aquí se puede ver que la corriente que va a pasar por esta ramal de aquí va a ser igual a qué? Al voltaje terminal dividido para la resistencia de campo. ¿Sí? Listo. Esto espero que quede muy claro, es muy importante que quede claro y entendido. Listo. Entonces, tenemos conexión larga. Para la conexión larga, listo. Continuando, entonces estábamos con la básicamente con el circuito equivalente para cuando tenemos una máquina de conexión, en este caso conexión larga. ¿Sí? Conexión larga, bueno, podemos decir de buena manera, como que si se dan cuenta, básicamente el devanado de campo está un poco más alejado que básicamente la parte de E sub A, para tenerlo como una referencia, que así se lo puede considerar, mejor dicho. Entonces, en esta máquina que está compuesta, básicamente es compuesta, porque vemos que está tanto el devanado de campo como el devanado de armadura, ¿sí? En la máquina compuesta, el devanado de excitación serie se encuentra básicamente en serie con el de armadura y el devanado de excitación en paralelo con todo el circuito anterior, ¿sí? Todo el circuito anterior. Como se puede pasar aquí, tenemos el mismo análisis para las corrientes, ¿sí? Y para, básicamente, para las corrientes, dependiendo como es generador, como motor. Para los torques, vemos el torque mecánico y la velocidad en mecánica. Como generador, como motor tenemos el torque eléctrico, que va a estar, como les comentaba, en sentido opuesto al torque de carga, y va a estar el torque eléctrico en el mismo sentido que la velocidad mecánica. Esto es pues, básicamente porque el torque eléctrico y la velocidad mecánica tienen que ir en un mismo sentido para que la carga pueda girar. En tal caso que es una carga, necesita algún tipo de giro. ¿Sí? Las ecuaciones como se ven son las mismas, a diferencia que tenemos una resistencia de campo, ¿sí? Que se puede observar ahí, dado en la máquina compuesta de conexión larga. ¿Sí? Se puede entender de esa manera para tener una mejor explicación y comprender mejor esta parte. ¿Qué más tenemos por acá? Bien, acá nos hace una explicación mucho mejor, mucho más concreta, un resumen más detallado, de que la máquina compuesta tiene dos desvanados de extracción y uno en serie, ¿sí? Uno en serie y otro en paralelo. Básicamente es el de desvanado y el de campo. Entonces, en la máquina larga, el desvanado de extracción de serie se conecta en serie con todo el circuito de armadura. El desvanado de paralelo se lo coloca en paralelo con todo el circuito anterior, que fue lo que mencioné hace unos instantes. Sí, igual es muy importante que lean la teoría, esto aquí el ingeniero ya lo va a explicar en clase, y ahí les va a quedar un poco más claro, pero ahorita paso un poco rápido porque quiero hacer ejercicios para que tengan, eh,
conocimiento de cómo se aplican estos ejercicios y cómo se aplican, mejor dicho, estos esquemas, en lo que son los ejercicios y los problemas, que vamos a resolver más adelantito. ¿Sí? Entonces, con respecto a esto, vamos a seguir. Aquí se presenta básicamente el circuito equivalente de un generador. Vemos que es generador porque la corriente sale de D sub A hacia, va hacia, en este caso, hacia la carga. Si en este caso aquí conectamos una carga, esta corriente va hacia la carga. ¿Sí? Como podemos apreciar, ¿sí? Tenemos las ecuaciones en la parte inferior, tanto para la corriente de voltaje terminal, la corriente de campo y todas las ecuaciones que necesitamos para poder hallar todos estos valores y interpretar en la condición que nos pide, que es lo más importante para poder entender satisfactoriamente este tema. Sí, entonces de manera particular nos queda un circuito más, que es el circuito eléctrico de la máquina compuesta, pero esta vez en condición corta. Condición corta se lo podemos decir porque el devano de campo está más cerca, en este caso a eso A, ¿sí? Como para que tengan una guía. Entonces, en la máquina compuesta tiene dos devanados, uno que se encuentra en serie y otro en paralelo. ¿Sí? En la máquina compuesta corta, el devanado de excitación en paralelo se conecta en paralelo con el circuito de armadura, como se puede apreciar acá. El devanado de excitación de serie en serie con el circuito anterior. Este de aquí, esto está en paralelo con esto, y a su vez, esto está en serie con esto que se encuentra acá. Por tanto, al este de aquí estar más cerca de E sub A, podemos decir que es como que algún tipo de guía para saber identificar que esto es un circuito eléctrico de una máquina compuesta en conexión corta. Eso es con esta máquina de acá y bueno, puede trabajar como generador y como motor, tanto también aparte de la corta, la conexión larga, también puede trabajar como generador y como motor. La única conexión que no puede trabajar como generador, básicamente digamos que es la conexión en serie, esa ahí solamente trabaja como motor. Presentamos el circuito equivalente de la conectado en derivación corta. Derivación ya vimos que es lo mismo que es básicamente paralelo, eso que se encuentra aquí. Y como les explicaba, veíamos que básicamente el devano de campo se encuentra más cerca que eso. Por tanto, podemos identificar esto como básicamente un circuito de compuesto de conexión corta. ¿Sí? Listo. Listo. Y con esto, después de esto, vamos a los ejercicios, ¿sí? Para que quede todo esto más claro y para que puedan tener una base teórica bastante más importante al momento que vayan a la clase y ya sepan más o menos cómo, qué preguntar al ingeniero, qué preguntas hacerle. Yo con los ejercicios le generará ciertas dudas y pues estas dudas ya serán cubiertas por el profesor. ¿Sí? Así que vamos con los ejercicios. Listo. Vamos a pasar con los ejercicios a ver qué nos menciona, ¿no? Nos dice que, si todos estamos bien, se nos escucha bien, espero que sí. Listo, se me dice, bueno, un motor interpolar, shunt, ya me dice la conexión, va a estar en shunt, de 7.5 HP y 220 voltios, tiene armadura y campo de derivación con una resistencia de 0.5 ohms y 200 ohms respectivamente. La corriente de entrada a 1800 RPM y sin carga es 3.5 amperios. Calcular básicamente la corriente y el torque para una velocidad de 1700 RPM. ¿Sí? Listo. Entonces, como ya vimos rápidamente los circuitos, ¿sí? Vemos que la conexión que nos dan es conexión en shunt, o paralelo, o derivación. Entonces, lo ideal es plantear primero el circuito equivalente, y pues vamos a calcular corriente y torque para una velocidad de 1700 RPM. Entonces, fijémonos que nos dan dos estados de trabajo, un estado a 1800 y otro estado a 1700 RPM. Entonces tenemos que plantear qué sucede en estos dos estados y poder uno con otro poder relacionarlos para poder encontrar lo que nos pide. Ese es básicamente el objetivo. Entonces vamos a comenzar haciendo el circuito básicamente. ¿Sí? ¿El circuito de qué? El circuito que dice que está en shunt. Si la máquina está en shunt, tenemos la siguiente representación. ¿Sí? Tenemos eso A. Tenemos aquí, eso también hay que hacer mucho. Aquí no me dan cuánto vale RC ni RI, que es la resistencia de compensación y la resistencia interpola.
Todo eso me lo han ya embebido, comprimido en resistencia RA, que es la que se muestra aquí, que es 0.5 ohms. Entonces esta resistencia es 0.5. 0.5. Sí. Tenemos por aquí también resistencia de flujo. Y tenemos aquí, conectamos nuestro circuito y esto va a una fuente. Importante colocar los sentidos de corriente. ¿Cómo van los sentidos de corriente? ¿Cómo nos dicen que es la máquina en ejercicio? Nos dice que es un motor. Y este voltaje nos dicen que es de 220 voltios. Cuidado con poner este voltaje aquí. Ese voltaje no es R, es el voltaje, básicamente, aquí nos dice, inclusive, ¿sí? Nos dice un motor interpolar, ¿sí? De tanta potencia y este voltaje. No es el voltaje la pega electromotriz, más bien es el voltaje terminal. Ojito con esa parte de ahí. Pues si es un motor, básicamente esta corriente va hacia la derecha, que esa corriente ya me la dan, esta corriente es de 3.5 amperes. ¿Sí? Y por aquí va a pasar aquí corriente, la corriente de campo, en el devanado de campo. Y acá va a ir la corriente de armadura, en el devanado de armadura. ¿Sí? Listo. Tenemos que es 0.5 y esto vale 200. 200 ohms. 200 ohms. Listo. Entonces, aquí hay que partir de un análisis. ¿Sí? Nos dan condiciones cuando trabaja a tal velocidad con estos valores. ¿Sí? Entonces, planteemos un análisis sin carga. ¿Sí? Y luego planteamos otro análisis cuando ya nos dan esta condición de acá. ¿Por qué sin carga? ¿Sí? Porque básicamente me dicen que sin carga entrega esta corriente, o sea, consume esa corriente y va a esta velocidad. Entonces vamos a plantear un análisis en esas condiciones de la máquina como motor. Entonces vamos a poner el número 1. Entonces, ¿qué tenemos para esa condición? ¿Sí? Que colocamos en el circuito que se encuentra acá. Mejor coloquémoslo acá. Número 1. Entonces, vamos en este caso sin carga. Sin carga. ¿Listo? Entonces, una vez que se ha planteado esto, ¿sí? Planteamos el circuito, colocamos dónde está cada variable y todo lo demás. Ahí ya básicamente hicieron toda la parte que tenía que haberse hecho para la materia de maquinaria. ¿Sí? De aquí para allá esto básicamente es un circuito eléctrico. Aquí ya pueden aplicar todos los conceptos y los conocimientos de circuitos que aprendieron. ¿Por qué lo digo esto? Porque aquí básicamente podemos hallar esta corriente de campo. ¿Cómo? Esta corriente de campo que es igual al voltaje terminal dividido para esta resistencia. ¿Y qué pasa con este flujo básicamente representado por un inductor? Como les expliqué, estamos trabajando en estado estable. En estado estable, ¿cómo se comportan los inductores? Como un circuito. Por tanto, el voltaje que ven en este ramal de aquí es simplemente el voltaje en esta resistencia. Por tanto, esto es 220 voltios dividido para los 200. ¿Cuánto es eso? 1.1 amperes. Ya conozco cuánto vale la corriente de campo. ¿Sí? Hola, Hola. disculpa, Hola. hola, es que no estás proyectando. ¿No estoy proyectando? Ok. No, Pi. Ya, dame un momentito que ya proyecto. Ahí. Sí, ahí, Allá. ahí, Ok. gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a explicar esa parte otra vez. Pero hasta aquí, bueno, vamos a explicar esa parte de nuevo. Listo. Entonces, vamos a ver eso que dice de nuevo, ¿no? ¿Y eso que nos dice? Nos dice que un motor interpolar Shunt de 7.5 HP con este voltaje en sus terminales tiene en la armadura y campo de derivación con resistencia de 0.5 ohmios y 200 ohmios respectivamente. Entonces, la de 0.5 básicamente corresponde al devanado de armadura y la de 200 al devanado campo. ¿Por qué?
Porque veamos que si aquí colocamos básicamente la 0.5, la corriente va a tender por irse por esa resistencia, porque va a tener, la corriente va a irse por el camino que presente menor oposición, y va a preferir irse por una resistencia de 0.5 que la de 200 ohms. Entonces, si colocamos esta resistencia acá, el voltaje E sub A no va a ser el correcto, ¿sí? No va a ser el correcto. Entonces, al ser esta resistencia de campo bastante alta, la caída por esta ramal de aquí va a ser muy poca, muy poca. Entonces, ahí vamos a tener que básicamente E sub A va a aprovechar el mayor voltaje, la mayor energía que le puede dar la fuente, ¿sí? Ojo con esa parte de ahí. Entonces, bueno, planteamos el circuito para qué cosa, para condiciones sin carga, ¿sí? ¿Por qué sin carga? Porque el ejercicio aquí nos dice que la máquina, en este caso el motor, gira a esta velocidad que está en RPM, ¿sí? Y da, pues, demanda esta corriente básicamente de 3.5 amperios, ¿sí? Entonces, con esos dos valores y también las funciones que nos dan anteriormente, podemos básicamente hallar cuánto es los parámetros que nos piden. Nos piden la corriente y el torque para una velocidad de 1700 RPM. Por tanto, tenemos que analizar dos estados, uno en 1800 y otro en 1700. Intentar relacionar y buscar lo que nos solicita. Bueno, en esta parte vamos a ver qué pasa cuando estamos sin carga. Si estamos sin carga, estamos con estas variables como se presentan así. Entonces, lo que les explicaba era lo siguiente, pues no, que si aquí ya se acaba básicamente la parte de maquinarias y comienza la parte de circuito. ¿Cómo resuelven todas esas corrientes y lo demás? Pueden aplicar mallas, todo lo demás, pero siempre es bueno irse por la parte más sencilla, la parte más básica. Entonces, si nos podemos dar cuenta, vemos que como estamos trabajando en estado estable, este inductor se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Por tanto, el voltaje básicamente se va a aplicar sobre este ramal de aquí para toda esta resistencia que se encuentra acá. Entonces podemos hallar esa corriente de esta manera, 220 para 200 ohms, dando un valor de 1.1 amperes. ¿Sí? Entonces, listo, tenemos la corriente de campo, hallamos la corriente de armadura. ¿Cómo la hallamos? Ley de nodos en este punto de aquí. La corriente que entra, que es 3.5, tiene que ser igual a la suma de las que salen. Es decir, I sub A más I sub F. Entonces, de aquí puedo hallar I sub A. ¿Cuánto me da I sub A? 3.5 menos 1.1. ¿Cuánto es eso? 2.4 amperios. ¿Listo? ¿Qué más conozco? Yo no conozco cuánto vale B sub A, E sub A, perdón, que es la fuerza electromotriz de armadura. Ups, ahí. Entonces, ¿cómo la puedo hallar? Haciendo una malla, pues no en la parte externa, porque ya conozco este voltaje, conozco la corriente I sub A, entonces puedo hallar E sub A. Inclusive, estas fórmulas se encuentran en las diapositivas que presenté, pero no es necesariamente aprendérselas, simplemente es saber circuitos, y a estas alturas ustedes ya manejan eso bastante bien, supongo, ustedes han de ser unos bastante bien en circuito, entonces ya hablando de saber mucho más rápido. Entonces, lo que les quiero decir es que no es necesario aprender estas fórmulas, simplemente analizar el circuito que tenemos y sacar los valores, ¿no? Para este caso, para este caso. Entonces, eso A que ser igual al voltaje terminal menos I sub A por RA, que es la caída de esa resistencia que se encuentra ahí. Voltaje terminal, ¿cuánto es? 220 menos I sub A, ¿cuánto es I sub A? 2.4 por cuánto? Por RA, que es 0.5. ¿Cuánto me da eso? 18.8. 18.8.2. ¿Me confirmas? Punto 8. Punto 8. Punto 8. Voltios. Listo. Hasta ahí no hay ninguna pregunta.
¿Ninguna pregunta está ahí? No, ninguna. Ok, entonces, vamos a hacer algo interesante aquí. Vamos a hacer el otro análisis. Vamos a colocar aquí una rayita, pero aquí voy a ir despacito porque esto es importante para todo lo demás que se viene. Voy a explicar esto despacito, despacito. A ver, ¿qué sucede? Que necesitamos hacer un análisis para otra velocidad, otra condición. Recordemos que si cambia la velocidad es porque las condiciones en el circuito han cambiado, ¿sí? Pero veamos qué ha cambiado. Veamos qué ha cambiado, ¿sí? Entonces, la fórmula la expresión que me representa E sub A es igual a K phi por omega, ¿sí? Vemos que cuando ya pasamos a los 1700 RPM, no me dan otro valor de resistencia, ni tampoco me dan tanto de armadura como de campo. Por tanto, estos dos valores se mantienen constantes, no van a cambiar, ¿sí? No van a cambiar. Con respecto a eso, ¿sí? Denme un momentito. A ver, listo. Ok, ¿se me escucha, no? Sí. Bueno, estamos en que qué variaba y qué no variaba, ¿sí? No me dan otras condiciones de resistencia de armadura, por tanto se mantiene constante. No me dicen nada acerca de resistencia de campo, se mantiene constante. E sub A, vamos a ver qué pasa con E sub A. ¿Sí? E sub A es igual a K por phi por omega, donde tengo una constante de la máquina, no hemos cambiado de motor, es el mismo motor, K no varía. El flujo, ¿sí? El flujo varía o no varía. Eso hay que analizar, ¿sí? Y la velocidad obviamente sí varía. Por tanto, vamos a tener que para nueva condición hallar E sub A. E sub A, ¿sí? Hallar E sub A. ¿Cómo podemos identificar esta parte de aquí? Si vemos que el voltaje de la máquina básicamente el voltaje de la máquina tiene una proporción directa con la velocidad, siempre y cuando este amiguito que se encuentra aquí sea constante. Entonces, si el flujo es constante, tanto E sub A como omega tienen una proporción directa. Es decir, si yo aumento la velocidad, va a aumentar E sub A, que es la fuerza electromotriz. Si yo aumento la velocidad, aumenta E sub A. Entonces, para esta disminución de velocidad, se espera que E sub A disminuya. Si yo hago los cálculos y no me da eso, hay que ver que estoy haciendo mal. Pero, ¿por qué llegamos a eso? Ojito, que aún no hemos visto si el flujo es constante. Esto pasa siempre cuando esto es constante, pero en este caso, ¿es constante o no es constante? ¿Sí? Hay que ver eso. Tenemos que ver esa parte de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿el flujo de qué depende? Otra parte teórica. El flujo de campo, ¿sí? Es igual. El flujo de campo básicamente está directamente relacionado con la corriente de campo. Una constante, ¿por qué? Por la corriente de campo. Entonces, tiene una relación directa con la corriente siempre y cuando tengamos una constante aquí, ¿sí? Entonces, si esta corriente aumenta, el flujo aumenta, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sucede con la corriente de campo. El voltaje, ¿me lo han cambiado? No me lo han cambiado, ¿sí? Y la resistencia tampoco. Por tanto, esta corriente de campo se mantiene constante. Y si esta corriente de campo se mantiene constante, mi flujo de campo también es constante. Entonces, gracias a eso yo puedo decir, ya, ¿sabes qué? Este amiguito de aquí también es constante. Oye, qué bacán, es constante. Entonces, constante, ¿qué nomás va a caber en el circuito? Es sub A. ¿Sí? Básicamente, este es el análisis que ustedes deben hacer para este tipo de ejercicio, cuando le dan dos condiciones. ¿Sí? Cuando le dan dos condiciones. Básicamente. Obviamente que ya con la práctica ustedes este análisis lo hacen más rápido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. No, ninguna. Ok. Entonces, esto es constante. Por tanto, hallamos E sub A. Aquí es igual a sub A.
E sub A es igual a K por phi por omega. Ese es para la condición anterior. Para una nueva condición, vamos a tener E sub A', que va a ser igual a K por phi. Esto le pongo prima, cuando lo coloco el prima quiere decir que estamos en una nueva condición. Prima quiere decir variable que va a cambiar, ¿sí? Básicamente. K sub phi vimos que es constante, entonces no lo colocamos de prima. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Una velocidad omega prima. Entonces, si nosotros dividimos estas dos expresiones, una para la otra, encontramos una relación. Y podemos hallar cuánto vale sub A. ¿Por qué sobre sub A? Porque vimos que lo demás es constante. Ya lo analizamos ahorita. Esto es igual a qué cosa. Esto es igual a K sub phi. Lo coloco por formalidad, pero sabemos que eso se va a simplificar. Lo coloco porque hay que colocarlo para tener todos los puntos en la pregunta. ¿Sí? Sabemos que esto aquí se simplifica. Y que lo que me queda es sub A sobre E sub A es igual a omega prima entre omega. Listo. ¿Qué más? De aquí, ¿qué nos falta? No nos falta nada, porque ya conocemos cuánto vale omega prima, que es la velocidad nueva. Conocemos cuánto vale omega, que es la velocidad antigua, y conocemos eso sub A, entonces ya podemos tranquilamente hallar E sub A prima. Si lo tienen por ahí, por favor, me lo dicen. E sub A prima, que será igual a los 1700, que es la velocidad nueva, o a la que nos piden el análisis, 1800 multiplicado por los 218.8. ¿Listo? ¿Cuánto les da esto de acá? Eso da 206.64. Correcto, 206.64. ¿Qué cosa? Papa, cebolla, volteos. Listo. Entonces ahí ya tenemos, estos obviamente es A', cuidado. Pero esto es lo que nos pedían. Yo creo que no. ¿Qué nos pedían? Nos pedían la corriente y el torque. Si tenemos A', ¿sí? Tenemos A', ¿verdad? Podemos, mediante la ecuación que relaciona A' con IA, que es la malla externa, hallar cuánto vale esa IA'. ¿Sí? Entonces, vámonos aquí rapidito. Entonces tenemos que E sub A es igual a qué cosa? Al voltaje de la fuente menos la caída de tensión, RA por IA. Pero esta ya no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque cambió E sub A'. Entonces esta también varía. ¿Listo? Entonces, despejando de aquí I sub A, aquí es igual, perdón, no te I sub A', tenemos que es B menos E sub A', dividido para RA. Esto es 220 menos 206.64 para los 0,5. ¿Cuánto es eso? 26.72 amperios. 26.72 amperios. Correcto. ¿Listo? Ahora, si queremos torque, aplicamos la ecuación de torque y ya estaría, ¿no? Sí, ya estaría. Ya vamos a explicar la ecuación de torque. Espérenme un minutito. Bueno, vamos ahorita. Entonces, para el torque, tenemos una expresión de torque, que como estamos en la nueva condición, vamos a llamarlo también el torque de su prima. Aquí es igual. Como estamos trabajando con RPM, vamos a aplicar la ecuación donde colocamos directamente los RPM, ¿sí? Y los vamos a trabajar con libras-pies. El torque se lo puede trabajar de dos formas, bueno, con dos unidades, libras-pies, que es el sistema americano, y newton-metro, que es el sistema internacional. Entonces, o bien newton-metro o bien libras-pies. Si todos nos dan en RPM, lo normal es calcularlo con libras-pies.
Si pues nos piden en metros, newton metros, pues pueden llevar todo a newton metros, o si no, trabajar como RPM y al final llevarlo a newton metros. Pero bueno, eso es cuestión de cómo se acomoden trabajar. Con respecto a los RPM, esta ecuación es 7.04, si mal no me equivoco, déjenme ponerme bien, 7.0, sí, 7.04, por K sub phi, por la corriente de armadura prima. ¿Sí? Prima. ¿Listo? Entonces aquí simplemente reemplazar cuánto les queda esto. 7.04, ¿cuánto vale K y cuánto vale phi? No conozco. Chútica. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué conocemos? Sabemos que A sub A es igual a ¿qué? A K sub phi, a K por phi, perdón, por omega. Y de aquí podemos despejar K por phi y hallar cuánto vale E sub A sobre omega. Pero la pregunta es, si esto es constante, yo puedo hallar K sub phi con esta ecuación y también con la prima. Es decir, con K sub phi por omega prima. Me da lo mismo, en teoría. Y sí, ustedes pueden intentar con cualquier otro porque teóricamente es lo mismo. Entonces, lo pueden intentar tanto con K sub phi, ¿sí? Con prima y como K sub phi con las ecuaciones normales. ¿Sí? Con ambas debería de quedar lo mismo. Entonces, listo. Entonces, de aquí, ¿cómo podemos? Bueno, podemos ver las dos. Vamos a escoger la de aquí, la de arriba. Entonces, K sub phi, hay que ser igual a E sub A entre omega. ¿Cuánto da eso? Eso es igual a 218.8 entre las 1800 RPM. ¿Cuánto da eso? 0. Creo que da 0.122. 12.2. Listo. Ajá. Entonces esto da 0.122. Y eso multiplicamos por IA'. Eso es igual a 26.71. ¿Y cuánto me da el torque? 22.94. 22.94. ¿Qué cosa? Libras-pies. Si quieren en newton metro, simplemente es siempre y cuando, bueno, siendo más específico, mejor dicho, para que no se confunda, es la velocidad en RPM se la suele denominar como una n minúscula, ¿sí? Y la velocidad básicamente en radians sobre segundos es omega. Si quieren pasar de una u otra, si yo tengo RPM, que son, y yo quiero pasar a radians sobre segundos, tengo que básicamente multiplicar para pi entre 30. Con esto yo obtengo aquí en radianes sobre segundo. Si yo quiero pasar lo contrario, si yo tengo en radianes sobre segundo y quiero pasar a RPM, multiplico por 30 entre pi para poder pasar al otro sistema de unidad, dependiendo de la necesidad del ejercicio. Ojo con esa parte de ahí. Sí, muy importante. Igual en este caso trabajaremos más que todo en libras-pies o newton metros, ahí depende del ejercicio. Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Para hacer otro ejercicio? ¿Sí quedó claro? Sí, está claro. Bueno, ya, vamos con otro para ir avanzando más rápido porque estamos un poquito atrasados. Bueno, esperemos que el ingeniero mañana lea esta teoría para que puedan entender mejor los ejercicios. Bueno, vamos con este. Este ya es un poquitito más interesante. Vamos de a poco subiendo el nivel. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice que un motor de corriente continua es acoplado a una carga, la cual requiere un torque de 250 libras-pies. El motor utilizará un arrancador, el cual suministra un voltaje nominal al llevar una excitación en derivación. Llevar una excitación en derivación. En derivación. Aquí nos dicen que el devanado está en derivación.
Por ahí ya puedo oler que va a estar conectado en shunt o en paralelo con derivación. Listo, y una resistencia de 1.5 ohmios en serie con el inducido. Datos del motor, vean el voltaje, potencia, el tipo, derivación, también me especifican acá. A plena carga, una corriente básicamente del campo a plena carga, RF y sub FL, RA. Aquí me dan datos a plena carga. Acá me dan datos sin carga. Determine si el motor arranca en las condiciones especificadas. Entonces, en resumen, me dice que tengo un motor y que al eje se le ocupa una carga, la cual requiere un torque básicamente de 150 libras-pies para que se pueda mover. Y con los datos que me dan, me preguntan, oiga, ¿mi motor arranca o no arranca? Sí. Y básicamente pues me dice que se utiliza un arrancador. Esto que se más adelante en sus materias posteriores van a ver lo que es un arrancador. Pero por ahora simplemente es ayuda al motor en el arranque. En el arranque siempre hay un problemita que las corrientes son un poquito altas. Bueno, no un poquito, tienen su grado de, de, de aumento en las corrientes. Y bueno, hay condiciones un poco que hay que analizarlas bastante bien para poder que el motor no se me queme al arranque o bueno, ver todo este tipo de condiciones. Por tanto, es importante estas condiciones, con lo cual hay que ver bien un arrancado. Bueno, de manera general, ¿qué es lo que pasa? Me preguntan si es que mi motor arranca o no. Si el motor arranca. Entonces, si yo tengo un motor y le conecto a la vez una carga, ¿cuándo el motor arranca? ¿Sí? Entonces, el arranque es justo cuando el motor empieza a girar. Entonces, el arranque es cuando el motor empieza a girar. O empieza su giro. Empieza a girar. Empieza a girar. Pero, ¿qué pasa con los torques? ¿Sí? A ver, está bien, el motor empieza a girar y todo lo que tú quieras, pero ¿qué pasa con los torques? O sea, ¿qué es lo que me interesa en el arranque? En el arranque a mí lo que me interesa es que el torque con el que yo voy a arrancar tiene que ser mayor que el torque de carga. ¿Por qué? Porque tengo que mover la carga. Entonces el torque que yo tengo que colocar al arranque tiene que ser como mucho igual. Y eso igual siendo muy yéndose al límite inferior. ¿Sí? El torque tiene que ser mayor el torque de arranque que el torque de carga para que la carga se pueda mover. Si esto no pasa, la carga no se mueve. ¿Sí? La carga no se mueve. ¿Sí? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Se entendió un poco la orden? Sí, sí se entendió. Listo. Cualquier duda me la hacen saber. Sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el torque de arranque? El torque de arranque es igual a ¿qué? Como vimos en la expresión anterior, 0.04. ¿Por qué cosa? Por K por phi, por la corriente. Pero no es cualquier corriente, es una corriente en arranque. Sí, es una corriente en arranque. Entonces, tenemos que ver si esto de acá es mayor que el torque de carga. Por lo tanto, lo que necesitamos encontrar, bueno, es K sub K por phi y la corriente de arranque. Para eso nos dan dos condiciones. Una a plena carga y la otra sin carga. Sin carga. Entonces ya por ahí vemos que hay dos puntos de análisis, dos estados de análisis. Entonces, básicamente comencemos cuando estamos en vacío, estamos a plena carga básicamente. Entonces comencemos en vacío. ¿Qué pasa en vacío? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando estamos en vacío? Vamos a cambiar el color porque no será tan todo un solo color. Este. Cuando estamos en vacío, primero hagamos nuestro circuito para guiarnos de en qué parte nos encontramos. Y nos dicen que la máquina se encuentra en derivación o paralelo. Entonces, colocamos la máquina. Esto está acá.
nuestra resistencia, ¿sí? Tenemos nuestra devanado, listo. Yep, esto lo conectamos acá, esto y así. Si estamos en Zoom, ¿no? Ya. Este voltaje de cuánto es, 230 voltios, no hice el ejercicio. 230 voltios me dice que es, ¿sí? 25 HP, corriente de campo 90.4, 94.3. Bueno, entonces, como estamos en condiciones de vacío, analizamos esta parte de aquí, o sin carga, vacío o sin carga. Ahí hay una similitud con el transformador. Cuando al transformador le decíamos que estamos en vacío es porque básicamente la corriente en el secundario es cero. Entonces no hay carga conectada. Igual acá. Al no tener carga acoplada al eje, estamos en vacío. Entonces estamos en sin carga. De tal forma que acá tenemos, me especifica que la corriente sub 0, que es la corriente que va a salir de la fuente, es de cuánto? Es de 7.4 amperios. Voy a colocar nomás el valor, que sabemos que son amperios y todo lo demás, ¿no? Y pues tenemos aquí en punto de derivación, ¿sí? Necesitamos encontrar las corrientes que siempre nos suelen solicitar. Es decir, necesitamos encontrar I sub F y I sub A, o la corriente de armadura. Sabemos que aquí se encuentra más o menos E sub A. Y coloquemos los valores de los parámetros acá. Esto vale 0.136, 366, ¿sí? ¿Dónde me dice aquí? Aquí está. Y RF 76.6. 76.6 ohmios. Listo. Entonces, comencemos, bueno. Vemos que básicamente lo que vamos a tener que colocar aquí es hallar las funciones iniciales, ¿no? Entonces, hallar todo lo que son las corrientes y los voltajes y todo ese tipo de cosas, que esto ustedes ya hacen súper rápido. Igual que el ejercicio anterior, ¿cómo llamamos la corriente de campo? El voltaje, 230, dividido para la resistencia, 76.6. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 1.70. 1.70 te da esta parte. Ajá, 1.70 amperios. 1.70. Listo. I sub A, aquí es igual. I sub A es la corriente de acá. Bueno, mejor lo planteamos aquí. 7.4 es igual a I sub F menos I sub A. Entonces, I sub A viene siendo 7.4 menos, espera un ratito, déjame confirmar ese valor. Ay. Ah, no, esto es 3. Aquí, cuidado. Este es 3 amperios. Es 230 para 76.6. 3. Esto es menos 3. Y esto me da 4.4. ¿Qué cosa? Amperios. Listo. Entonces, ahora sí podemos encontrar eso A. ¿Sí? ¿Cómo hallamos eso A? Eso A lo hallamos con la ecuación. Voltaje de la fuente menos la caída de tensión. RA por IA. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Creo que sí. Soy igual a 230 menos 0.164 por I sub A, que es 4.4. ¿Cuánto me da eso? 229
4 voltios. ¿Listo? Eso pasa en esta situación. Ahora, ¿qué sucede en el arranque? En el arranque, básicamente yo lo que voy a hacer es, ¿qué me dicen aquí? Si tiene un arrancador. Utilizará un arrancador, el cual suministra un voltaje nominal determinado. ¿Sí? De voltaje nominal al de una situación en derivación. Y una resistencia de 1.5 en serie con el inducido. Ya, esta resistencia que está aquí, me dicen que está en serie con el inducido. Eso pasa cuando estamos en el arranque. Por tanto, debemos de considerar esa resistencia y considerar eso durante el arranque. Entonces, cuando estamos en el arranque, ¿sí? En el arranque, veamos aquí en el circuito. Si estamos en el arranque, ¿sí? Básicamente me está diciendo que esta parte de aquí se va a anexar una resistencia externa. Esto de aquí, ¿qué va a hacer? ¿O cuál es su función? Su función es provocar una caída de tensión para que esta corriente de aquí sea menor en condiciones de arranque y no me queme la máquina o no me cause estragos en la máquina. Entonces, ¿la corriente de campo va a cambiar o no va a cambiar? No va a cambiar porque el voltaje va a ser el mismo y pues tampoco cambia esta resistencia de aquí. Por tanto, la corriente en este ramal va a ser la misma. Sí, va a ser la misma. Entonces, en el arranque, la corriente de campo se mantiene constante. Sí, se mantiene constante. Y si este es constante, ¿qué dijimos? El flujo también lo será. ¿Sí? Otra condición importantísima en el arranque, cuando estamos justo en el arranque, el rotor no se mueve. Si el rotor no se mueve, E sub a que es igual, a K por phi por omega. Pero si el rotor no se mueve, este omega vale 0. Y si omega vale 0, entonces E sub A también vale 0. Todo esto pasa justo en el arranque, justo cuando se da el arranque. ¿Listo? Con esto, ¿sí? Con esto, entonces hallamos todo lo demás. ¿Sí? Esto pasa justo en el arranque, justo en el arranque. Ahora, instantes antes del arranque, cuando estamos en esta condición de acá, ¿sí? En condición en vacío, podemos hallar cuánto vale sub A. Ahí sí podemos hallar sub A. Entonces, a esto llamémosle una condición prima, ¿sí? Para no confundirlo. Este prima me quiere decir que estamos justo cuando se dio el arranque. Este E sub A me quiere decir que estamos en la condición anterior. ¿Sí? Entonces, en la condición anterior, ¿qué se mantiene constante? K es constante y el flujo ya vimos que sí es constante. Entonces, podemos hallar K sub phi, porque es lo que me va a importar para más adelante. Siempre es bueno que hayan esto siempre antes de hacer todos los cálculos. Si es que tienen EA y omega, hayan K sub phi. Es importante. Siempre se necesita. Entonces, esto sería EA entre omega. ¿Cuánto vale EA? 229.4. ¿Cuánto vale omega? Me dicen que es 1775. ¿Dónde me dice eso? Me lo dice aquí. NO básicamente es velocidad, ¿sí? En RPM. ¿Listo? Entonces colocamos ese valor y ¿cuánto me da esto? Esto me da 0.20. 20. Exacto, 0.20. Listo, entonces ahora sí. Si EA vale 0, planteamos nuestra ecuación en la malla exterior. ¿En qué malla? En esta malla de aquí, pues, ¿no? Que relaciona ¿qué cosa? Relaciona E sub A con esta R que me interesa calcular, porque yo quiero saber cuánto es esta R. ¿Sí? ¿Cuánto es esta R? Aunque esta R me la dan, me dicen que es de 1.5.
donde dice ejercicio. Resistencia de 1.5 en serie con el inducido. El inducido básicamente es, en este caso estamos trabajando como motor. Estamos trabajando por motor, el inducido es el rotor. Por tanto, esta es la armadura. Y aquí se puede dibujar el eje también. Y aquí la carga para que quede como que mejor específico. De una inercia J. Y esta es mi carga, pues, ¿no? ¿Sí? Y esto quiere decir ciertos hilos. Conmigo. Entonces, listo. Hallemos y encontremos cuánto vale eso. Voy a coger un color distinto. Aquí ya lo vi, pero no importa. Entonces, E sub A, que es la malla más exterior, E sub A', aquí me queda igual. El voltaje menos la R de arranque. Ya voy a explicar qué es la R de arranque. O bueno, si quiere podemos, mejor, ¿saben qué? Mejor la coloco así. Sí, la coloco así. RA más R externo. Sí, y eso por eso A'. No prima, en el arranque. ¿Sí? En el arranque prima, ¿no? Bueno, aquí podemos despejar eso A de arranque. Prima. ¿Por qué prima? Porque estamos trabajando con EA prima. Entonces esto es igual a el voltaje menos EA prima sobre R A de arranque. Por tanto, esto es igual a 230. ¿Cuánto vale en el arranque EA prima? Vale 0. Dividido para la suma de la resistencia, ¿cuál es? La de 0.136 más 1.5. ¿Cuánto es esto? 140.59 Okay. amperes. 140.59. Bueno, pongámosle punto C para tener. Bueno, no es bueno que trabajen con pocos decimales, pero por este caso, dejémosle nomás así. Acostúmbrate siempre a trabajar con más de 5 decimales, ¿sí? Consejo de quienes puedan. Ya. Entonces tenemos esa parte ahí, ya tenemos la corriente de arranque. Listo. Ahora vamos a ahora viene lo bueno. Vamos a ver si que esto se mueve o no se mueve. Entonces, el torque de arranque aquí es igual. 7.04. K sub phi, ¿cuánto me daba? 0.20. ¿Cuánto me dio esta corriente? 140.6. Alguien rapidito que me calcule cuánto me da eso. 197.96 190.96. y 7. Ajá. Esto está en libras-pí. ¿Se mueve o no se mueve la carga? Vamos a ver. ¿El torque de la carga cuánto es? 225. ¿Y el torque de arranque es de cuánto? Es de 197. Entonces, pues, qué pena, ¿no? Como el torque de arranque es menor que el torque de la carga, no se mueve. O básicamente la carga no va a girar. O no arranca, mejor dicho. En pocas palabras, no arranca. No arranca. Sí, esto no arranca. Ahora, fíjense que igual una corriente, fíjense, en el arranque, tener corriente de 140.6 es altísimo. Una corriente de 140.6 es bastante alta. A ver, y eso que tenemos, por así decir, llamarlo de una forma, algún tipo de resistencia externa, que viene siendo parte del arrancador, pues, ¿no? ¿Alguien puede hacer el cálculo de cómo queda esto simplemente sin usar el 1.5 abajo, simplemente en 230 para 0.136? ¿Cuánto me queda eso?
esa corriente, vamos a hacer esa práctica ahí. ¿Cuánto me dice corriente? 1691.18. ¿Cuánto? 1691.18. 1691 amperes. Con esta corriente el levantado se funde. Así de fácil. Entonces, ahí se puede ver la importancia de un arrancador, básicamente, ¿no? Entonces, con esa corriente, el levantado básicamente se funde. El arranque básicamente es en segundos, pero con esa corriente, muy complicado que el levantado sobreviva. Entonces, bueno, vimos que el torque de carga es menor que el torque de arranque. El torque de arranque es menor que el torque de carga. Entonces, chútica, qué pena, ¿no? La carga no se va a mover, no va a arrancar. ¿Hay que tenemos que hacer para que arranque? Bueno, podemos aquí vallar R, vallar KR, hasta que encontremos un valor de torque de arranque que supere el torque de carga y después arranque, ¿no? Esa es buena opción. Esa es buena opción. Sí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta sobre el ejercicio? ¿Una consulta? ¿Ninguna? No, ninguna. Ok. Entonces vamos a, como tal, ¿sí? Vamos a pasar a otro ejercicio. Vamos a ver. Este ejercicio de... y tengo uno más, no creo que alcancemos. Este ejercicio es interesantísimo, pero esto ya implica control de velocidad. Ustedes aún no ven esa parte. No creo que alcance, pero por lo menos quiero dejar hecho este de acá. ¿Sí? Quiero dejar hecho este. Entonces, porque aquí se aplica algo importante que es necesario para saber, ¿no? Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Con los ejercicios. Listo. Dice, calcula la velocidad máxima, calcula la velocidad a máxima salida, a máxima, esto es condición máxima es ahora. Velocidad a máxima salida de un motor en derivación o de derivación. Ya nos dicen en qué condición está. De 200 voltios. DC, que opera con voltaje constante y torque constante. Datos importantísimos. Déjenme subrayar. Voltaje constante y torque constante. Asumiendo una relación lineal entre la corriente de campo y el flujo, la máquina tiene una resistencia de circuito inducido, RA de tanto, y toma una corriente de inducido de tanto, cuando la velocidad es de 570 RPM. Entonces me piden calcular la velocidad a máxima salida. ¿Sí? La velocidad a máxima salida de un motor de derivación. Chútica. ¿Qué hacemos? Bueno, primero hay que plantear el circuito y vamos a ver qué nos dicen, qué nos dan y cómo podemos analizarlo, ¿no? Entonces, si no hay preguntas sobre ningún otro tema, vamos a seguir. Entonces, dibujamos nuestra... Déjame, feo. Dibujamos aquí nuestra circuito equivalente, como siempre, ¿no? Tenemos aquí más o menos nuestra EA. Tenemos aquí nuestro R sub A. Aquí nuestro devanado. ¿Ya? Tenemos aquí nuestra fuente. Esto es de fuente de voltaje. Esto me dicen que es RA. Esto es RF. Y pues bueno, por aquí pasa mi corriente, que es la corriente, podemos decir la corriente de la fuente, o la corriente, mi corriente de campo. Y pues se acaba mi corriente de armadura. Listo. De esa manera, pues, nos dan el circuito. Sí, me dicen que, bueno, conozco que esta fuente es de cuánto, es de 200 voltios. RA, ¿de cuánto es? Me dicen que RA es de 0,5. Y pues me dicen
No me dan cuánto vale R sub F. R, sí, RF, parece que no me da. O si me da. No, no me da. No me da. Bueno, habrá que ver ahí cómo se hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué más me dicen? Lo más importante. Me dice que hay una relación lineal, ¿sí?, entre la corriente de campo y el flujo. Entonces, si esta es mi gráfica, ¿sí?, así, este es mi flujo de campo y esta es mi corriente de campo, relación lineal. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando en esta zona, que es una zona lineal. Voy a dejarlo así. Esto es lineal. Sí, lineal. Espérenme un momentito, por favor. A ver, ahora sí. Listo. Ahora sí. Aquí estamos. Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos una relación lineal entre el flujo y la corriente de campo. Por lo cual, vamos a analizar en este caso, eso es lo que nos dan inicialmente, ¿no? Lo que conocemos al inicio. También inclusive me dan la corriente de armadura. Este valor ya lo conozco, me dicen que es de 20 amperes. Entonces, por eso es que no me dan RF, porque me dan otro tipo de datos, ¿sí? No siempre son los mismos, chicos, pueden cambiar, pueden darle algunos datos y yo pedirles otros. Entonces, vamos a analizar la máquina a 570 RPM, ¿sí? Es esta velocidad de aquí a la que nos da. Entonces, tomaremos esta velocidad y la analizaremos a esta velocidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a 570 RPM? Listo. Sí se me escucha, ¿no? Sí. Eh, ya. Planteemos cuánto vale E sub A. E sub A, que es igual al voltaje terminal menos RA por E sub A. Conocemos todo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el voltaje terminal? 200 menos RA 0,5 por I sub A, que vale 20. ¿Cuánto es eso? 100. ¿Me confirman eso, por favor? 20 por 0,5 es 10. 200 menos 10, no, sí, 190, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Hay una corriente de campo, no tiene mucho sentido, la verdad. Ya tengo IA, tengo el sub A, pero bueno, veamos qué es lo que me piden. Siempre, cada vez que encuentren algo, intenten ver qué es lo que le piden para que tengan un plan de ataque. Ejercicio, pues, ¿no? Me piden velocidad máxima. Ah, velocidad máxima. Pero yo recuerdo que tú me dijiste que si cambia la velocidad, cambia el sub A. Exactamente. A eso vamos. Si yo planteo el sub A, yo no planteé, pero bueno, con la expresión general, K por phi, por omega, ¿sí? Y si ahora me piden omega máximo, E sub A también va a ser el E sub A máximo. Esto va a ser igual a ¿qué? A K sub phi. ¿Esto va a cambiar? No va a cambiar. ¿Por qué? K es la constante de la máquina, eso no cambia, ¿sí? Ahora, el flujo me dice que tiene relación lineal con la corriente. Ya, ese es un buen análisis, ¿ya? Relación lineal con la corriente. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Me quiere decir que si yo grafico el flujo en función de, como una función lineal, tengo K por I sub F. Y si yo tengo mi relación entre el flujo y la corriente, tengo que esto es igual a K. ¿Y K qué es? Una constante. Entonces, al ser esto una constante, lo que me está diciendo en otras palabras es que, oiga, considere que el flujo es constante con respecto a la corriente.
básicamente que su relación es una constante, no van a cambiar los dos, son constantes. Entonces, ya. O sea, tengan mucho en cuenta con eso, tengan mucho cuidado con cómo le dan aquí el flujo con la corriente. ¿Sí? Puede ser que ya no me den así y simplemente me digan, oiga, ¿sabes qué? Para una velocidad esto se cumple, pero acá para otra velocidad tengo este tipo de ecuación. Para un punto tengo un flujo con un valor, pero cuando ya paso de cierto valor de corriente, tengo otra condición. Ese no es el caso de este ejercicio, pero puede ser el caso de alguno otro. Entonces, mucho ojo con esa parte de ahí. ¿Sí? Si no me dicen exactamente qué hago con el flujo, siempre tengo que intentar ver la forma de encontrar alguna pista en el ejercicio, porque eso es lo que me va a habilitar para que yo pueda calcular K por phi. Sí, porque si no me tocaría calcular phi de alguna otra forma, y si no me dan las ecuaciones y no me dan más datos, entonces ¿cómo? ¿Ya? Entonces, ojo con esa parte. Esto no lo sacamos de por gusto, lo sacamos porque hicimos el análisis. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? No, Ok, entonces, bueno, nos piden esto, ¿sí? Entonces, lo que se me ocurre a mí es, bueno, primero es dividir ambas ecuaciones para ver en qué nos podemos relacionar una con otra, porque se van a ir algunos términos se van a ir. Es sub A máximo es igual a qué cosa, acá por sí, por omega máximo, entre E sub A sobre A por sí, por omega. Esto es igual. ¿Sí? Conozco omega, omega sí conozco, sé que es la velocidad que me dicen aquí. E sub A también la conozco, y la y acá. E sub A máximo, mmm, lo conozco, no lo conozco. Phi máximo, en este caso encontramos que phi máximo, ¿sí? Al tener relación lineal, es constante, se pueden ir. Este es mi variable, y E máximo tampoco la conozco, ¿sí? Tampoco la conozco. Entonces tengo que hallar de otra manera, o sea, tengo que ingeniármelas porque, bueno, tengo dos incógnitas, ¿no? Bueno, la que me piden que es omega máximo y E sub A máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Veamos. Entonces, estamos en condición de estado estable. Entonces, en esta condición, ¿sí? Acá no analizamos condiciones dinámicas, es decir, condiciones donde se mueve tal cosa con respecto a tal cosa, hay aceleraciones, no. Estamos en condiciones de estado estable. Por tanto, si estamos en condiciones de estado estable, ¿sí? La potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica de salida. ¿Sí? Justo en el eje, la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica. La potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica de salida. Esto es power. ¿Ya? La potencia mecánica, ¿a qué igual? ¿A qué es igual? Al torque. Al torque por la velocidad. Y esto es igual a E por A por I sub A. Pero este torque, al yo querer condiciones máximas, este torque es un torque máximo. Es un torque máximo. ¿Sí? Ojito con eso, es un torque máximo. Es un torque inducido máximo. ¿Ya? Entonces, conocemos también ya, sabemos que esta es la potencia de acá. Entonces, con esta expresión de aquí y la expresión que vemos para máximo, porque queremos posiciones máximas, y otra expresión, la que tenemos arriba, es A máximo, aquí es igual a K por phi
por omega máximo. ¿Sí? Omega máximo. Y que también podemos decir que a máximo, aplicando la malla externa, a que es igual al voltaje menos R sub A, que esto no va a cambiar, pero esta corriente sub A también va a tener mi corriente sub A máxima. Toda la condición de la expresión es ahora en términos de corriente máxima. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ya? ¿Sí? No. ¿No? Ok. Esta potencia eléctrica salida se da en el máximo de la fuerza electromotriz. Por tanto, yo puedo, estas dos expresiones, yo las puedo hacer en una sola. ¿Sí? Las puedo encapsular, las puedo unir en una sola. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo reemplazar. Yo sé que esto es igual a la potencia. Sí, yo sé que esto es igual a la potencia de salida. Pero son igualdades, ¿no? Son igualdades. Para que se entienda mejor, lo voy a escribir más abajo. Potencia mecánica igual a potencia de salida. Por tanto, esto es igual a torque por omega. Y esto es igual a EA por I sub A. Y esto es igual a la potencia de salida. En condiciones estamos de esta forma, condiciones máximas. Por tanto, puedo reemplazar este E sub A máximo aquí. Y de esa manera yo obtengo que la potencia de salida es igual a qué cosa. ¿A qué es igual? Básicamente a E sub A, ¿verdad? Por IA. Pero esa E sub A máximo es igual a B, a B menos R, ¿sí? Por R por IA. R por IA. ¿Sí? Hasta ahí, una pregunta. Y esto multiplicado, ¿sí? Nada, ¿no? No, no. Ok. Por A. Sí, por A. Entonces, de aquí, la multiplicación que me queda B por IA menos IA cuadrado por RA. RA, perdón, por IA cuadrado. Y esto es igual a la potencia de salida. ¿Sí? Tengan en cuenta que no necesariamente si la fuerza magnetomotriz es máxima, esta corriente va a ser máxima. ¿Sí? Porque tenemos otras variables en cuestión. Entonces, esta expresión no está del todo correcta escribir. Claro, casi. Esta sí vemos que es relación directa. Esta de aquí. Pero esa que acabé de poner, viéndola bien, no está del todo correcta escrita. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que podemos colocar, ¿sí? Es tener, mejor tengamos esa expresión presente. ¿Cuál? E sub A igual a B menos RA por eso. Entonces, si este es máximo, consideremos una condición de IA normal, porque no sabemos con certeza si es que para este IA máximo, el IA también es máximo. Esa relación no la sé. Yo lo que sí sé es que si el omega es máximo, EA va a ser máximo. El máximo es el mayor valor que puede tomar. Hay que analizar, hay que analizar. Pero se esperaría que sí. Ya vamos a analizar en esa parte. Entonces tenemos esto que está aquí. Ahora bien, quieren el máximo. Entonces si yo quisiera el máximo, tengo que aplicar criterios de la derivada. O sea, yo puedo derivar esta expresión igual a cero. Con eso ya tengo el máximo. Pero ¿bajo qué análisis? Bajo el análisis que yo quiero ver o quiero conocer cuál es la variación de potencia con respecto a la corriente para llegar a un máximo. Entonces, la variación de potencia con respecto a la corriente, que es mi variable a la cual está variando,
a la cual cambia, va a ser básicamente derivar esta expresión de acá. Si yo derivo esto con respecto a la corriente, ¿qué me queda? Voltaje menos 2 veces IA por RA. Y esto le igual a 0. Entonces ahí tengo una expresión, ¿sí? Y obviamente, si yo derivo e igual a 0, esta corriente es una corriente máxima. Es una corriente máxima. Entonces, gracias a esto, yo puedo decir que se cumplía la condición acá. Esta corriente también es máxima. Yo no estaba del todo seguro si era la máxima, pero gracias a esta expresión de aquí, de la corriente, me indica que básicamente al derivar la igual a 0, obtengo una corriente máxima. Por tanto, esta corriente de acá también es la corriente máxima. Sí. Pilas con esta parte. Entonces, I sub A máxima, aquí es igual al voltaje dividido para 2 veces RA. ¿Cuánto me da eso? 200 dividido para 2 veces 0.5. Eso es 200 dividido para 0.25. Es la cuarta parte. ¿Alguien que me pueda decir eso? 200, no. Sí, ¿no? Esto mismo, ¿verdad? Ajá. Sí, porque esto es un medio. Me queda uno. Sí, esto es 200. Estaba calculando la mano. Pero bueno, esto es 200. Listo. Entonces, ya con esto puedo dar el EA máximo. ¿Para qué quiero el EA máximo yo? ¿Cómo que para qué? Necesito el EA máximo para poder hallar cuánto vale omega máximo, que es lo que yo requiero, porque ya una vez encontrado el EA máximo, con esta expresión de aquí, puedo hallar cuánto vale omega máximo. Y así puedo hallar la velocidad máxima, que es la que me pide. Sí, entonces tenemos aquí el EA máximo en cuánto me da. Alguien nos hace calculita, por favor. Déjenme ver. Esto es igual a los 200 aplicando la malla exterior menos la caída de tensión 0,5 por los 200. 200 para un medio de 100 menos 200 creo que es 100, ¿no? Esto es 100, ¿no? Sí, 100 voltios creo que. Listo, hasta ahí todo en orden. Todo en orden. Entonces, Sí, todo en orden. listo. Sí. Entonces, como planteamos la ecuación anterior, ¿qué podemos decir? EA máximo entre E sub A, aquí es igual a omega máximo. ¿Por qué simplificamos el café? Porque vimos que la relación de flujo es constante, ¿sí? Y a la corriente ser constante, ¿sí? Porque no cambia, ahí no cambiamos este valor de acá. Corriente constante, relación lineal, flujo constante. Por tanto, el flujo, inclusive en su condición máxima, va a ser constante. Por lo cual, en esta expresión de acá, pudimos simplificar ambos miembros, la parte superior y la parte inferior. De hecho, en esta expresión de aquí, me queda simplemente solo omega. Conocemos omega sí, conocemos EA máximo también y A también. Entonces ya con esto nomás calculamos la que nos falta, que es omega máximo, y vemos cuánto nos queda. Esto es igual a EA máximo entre E sub A. Uy, un momentito. Me quedó bien. Entre E sub A por E omega. ¿Cuánto es igual a esto? Sería los 100 de EA máximo para los 190. Esto es igual a, perdón, me falta multiplicar por la velocidad. ¿Cuánto me da eso ahí?
300. 300 RPM. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo 300? Si vimos que la velocidad, en teoría este es omega máximo, y acá me dan que es 570 y acá sacas 300. ¿Por qué? Bueno, porque aquí me están diciendo calcular la velocidad a máxima salida. Esta es la velocidad máxima siempre y cuando se dé la máxima salida. Entonces, no necesariamente esta velocidad tiene que ser la máxima, ¿sí? Ojito con esa parte de ahí, ¿no? No necesariamente esta tiene que ser la máxima, ¿sí? Entonces, deben de analizar básicamente qué es lo que se les solicita y qué es lo que se les pide. Porque aquí lo que me dicen es, calcule la velocidad a máxima salida de un motor de derivación, ¿sí? A máxima salida. ¿Ya? Listo, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. No, ninguna. El otro ejercicio es bastante largo, y no creo que lo vas a hacer todo en esta ayudantía, la verdad. Entonces, el viernes creo que tenemos otra hora, ya, el viernes tenemos otra hora. Intentaré subirles un documento con este ejercicio resuelto, ¿sí? O mejor, un video explicando. Entonces, si prefieren un documento o un video, bueno, o ambas cosas a la vez, mejor. Igual, cualquier cosa me comentan por el grupo. ¿Sí? Este ejercicio interesante, revisen todo lo que hicimos hoy día. ¿Sí? Igual voy a subir también los videos, la parte de los de circuitos equivalentes, que también fue interesante, donde expliqué básicamente para hacer todos estos ejercicios, los circuitos que correspondían a la máquina de corriente continua, y todos los demás ejercicios que se ven aquí. Sí, entonces, básicamente esto sería la ayudantía, hasta que nos quedamos, porque el ejercicio que está más abajo es bastante largo, y dejarlo a la mitad no sería lo ideal. Lo ideal sería revisarlo completo, ¿sí? Revisarlo completo. Igual se los voy a subir para que lo revisen, cualquier cosa. eh, Me escriben, o si tienen alguna duda me pueden preguntar.